¿Qué tal amigos, amigas, damas, caballeros, niños, jóvenes, adultos, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que nuestro director general es el licenciado Adonis Díaz, que está en los controles técnicos Arsenio Valdés. Hoy estaremos aquí con ustedes en los comentarios el ingeniero Jesús Ogando y el licenciado Leonardo Tellería, que viene de camino. Está como de costumbre en un taponcito de esos que se arman en esta ciudad de Santo Domingo. Pero en lo que él llega, vamos a conversar con ustedes algunos temas de su interés. El tema que traeremos para el día de hoy con el licenciado Tellería es los medios de comunicación en la justicia. Ustedes saben que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la aplicación de la justicia, sobre todo en nuestro país. Pero ese tema lo trataremos cuando llegue el licenciado Tellería. Mientras tanto, queremos hablar sobre un terrible accidente muy lamentable que ocurrió este fin de semana, donde falleció un jovencito, hijo de un empresario que es el dueño de Adrian Tropical. Y nosotros queremos conversar con ustedes sobre este accidente, producto de las carreras que se dan ahí en la Lincoln, en la Nacaona, en la 6 de noviembre, y hay en la Jacoma, Luta. Hay lugares donde no solamente son carreras de vehículos, sino de motocicletas también, que se están dando lamentablemente aquí en nuestro país, y que hay que ponerle control. Son muchos los que fallecen por causa de estas carreras, que quizás algunos la ven como juegos de niños, pero son juegos muy peligrosos, y que hay que traer conciencia a nosotros como dominicanos, a ellos mismos, esos jóvenes. Joven que me ves, joven que me escucha, presta atención a los consejos que hoy te podemos dar. Reflexiona. El uso de sustancias que a lo mejor te van a llevar a querer más emociones, a querer más intensidad en tus emociones, son las que pueden hacer que llegues a descontrolarte y a tomar acciones que te van a llevar a perder la vida. No queremos decir tampoco que este joven había utilizado sustancias de esas que estamos hablando, pero la verdad es que en la mayoría de los casos está por el medio el uso de sustancias que generan este tipo de control del cuerpo. Se habla de que él había subido unos videos haciendo competencia con otros, que incluso el día de ese accidente había subido un video, y que justamente antes del accidente el video muestra cómo él va echando una competencia con otro vehículo, y dicen que ese vehículo, ¿dónde está? ¿A alguien pertenece? ¿A quién están ocultando? ¿A quién están tratando de que no se conozca? Pero no solamente eso, un llamado a los padres. Si yo fuera el padre de uno de esos jóvenes que echan carreras, y le doy gracias a Dios, porque mis hijos todavía, el varón mío tiene 18 años, que era el Señor lo libre. Yo no creo que él va a llegar ahí, pero
nunca podemos decir de esa agua no es de beber. La mayor mía, la hembra, tiene 20 años y creo que tampoco va a llegar ahí. Pero volvemos y repetimos, Dios líbranos. Porque si fuera uno de esos padres y ocurre algo como ocurrió en una ocasión, que hubo un coronel que recogió presos a todos esos jovencitos que estaban echando carreras, se llevó como 10 o 12 jóvenes y sus vehículos también lo mantuvo detenidos hasta el día siguiente. Y al día siguiente le entregaron sus muchachos a sus padres. Pero aún se hubieran llevado a uno de mis hijos por error, yo mejor me equivoco a favor de la autoridad de ese coronel y no hago como hicieron algunos que buscaron para que ese coronel fuera sancionado. ¿Y saben qué? Sancionaron al coronel que le estaba protegiendo la vida a esos jovencitos. ¿Cómo es posible, tu padre, aunque tu hijo no estuviera metido en eso, si amaneció preso, amaneció en un lugar seguro, en un lugar donde no iba a perder la vida? A lo mejor algunos de los que han tenido accidentes, si un coronel lo puede detener, le puede salvar la vida. El asunto es que aquí, en este país, la previsión no se premia. Aquí, salud pública no prevé las enfermedades. ¿Y qué pasa? Aquí se premia cuando viene un brote de enfermedad, cuando viene un problema, se premia al que lo resuelve. Pero no se premia al que lo evita. Aquí se premia al que resuelve un acto de corrupción que se convierte en un escándalo. Pero no se premia a aquel que por años ha sido fiel dirigiendo una institución sin ningún tipo de escándalo. Porque previó, porque evitó el problema. Aquí primero hay que haber un problema. Y después que hay el problema, tratamos de buscarle una solución. Porque aquí nosotros no somos previsores. Nosotros la medicina la buscamos. Aquí ponemos el candado después que nos roban. Es un hecho que se ha convertido, un dicho que se ha convertido en una realidad en nosotros los dominicanos. Entonces, padres, no se sientan mal si un día viene una autoridad y le detiene a su hijo y se lo amanece preso para evitarle una desgracia. Esos jovencitos que con tristeza hay que recordar cómo ya van unos 15 o 20 que fallecen, algunos de ellos que no estaban metidos en eso, como ese periodista que falleció recientemente, que no estaba en eso, pero vino uno en carrera de esa y se lo llevó. Como es el hijo lamentable de una pareja de esposos muy cercana a nosotros que falleció hace unos años porque vino uno de esos echando carrera y se lo llevó. Como son otros que no están en eso. Pero esas carreras lo que produce son esos problemas, esas muertes. Según me cuentan, porque yo no lo he visto, el carro, el muchacho quedó partido en dos por la mitad. Ustedes saben lo terrible que es eso. Él enviar fotos de carreras de casi a 300 kilómetros por hora, que él mismo se la tiraba la foto al tablero para que se viera el velocímetro, para él poder mostrar su hazaña.
Y él mismo grabar video mientras iba a esa velocidad. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Entonces, jóvenes, no juegue con tu vida, mi hijo, mi hija. Esta vida hay que preservarla y el disfrute que tú vas a tener con eso pasa por un momento. Aún no tengas ningún accidente y no te pase nada, tuviste el riesgo y Dios te libró, qué bueno. Pero si eso ocurre, disfrutaste un momento y ¿qué? Ya pasó. Entonces, a los padres, denle consejo a sus hijos, conversen con ellos. Traten de llenar ese vacío que ellos tienen de alguna otra forma. Váyanse con ellos de paseo. Váyanse a una playa, a un resort, a un campo. Compartan con su familia. Entonces, lamentamos estos accidentes y estas muertes. Pero ahora quisiéramos, porque ya nuestro hermano Tellería está llegando, que nosotros nos concentremos a partir de ahora en esos temas. Pero antes de entrar con Tellería, hay un tema que es posible que esté en la mente y en el corazón de ustedes, porque nosotros los dominicanos, nuestro deporte favorito es la pelota, el béisbol. Ya clasificaron 2 equipos para las finales y yo espero que al final todos estemos disfrutando las jugadas, que no haya pleito, desavenencia, que ustedes como ciudadanos mejor nos llevemos bien entre todos y que gane el mejor. Vamos a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos estaremos con ustedes aquí en su programa Palabra a Tiempo. Por favor. En efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieres, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. En este momento vamos a iniciar este tema que posiblemente nos tome varios programas con el licenciado Leonardo Tellería sobre la relación entre los medios de comunicación y la justicia. Ustedes saben que los medios de comunicación realizan un papel importantísimo en la justicia en todas partes del mundo y sobre todo en nuestro país pueden influir a favor o en contra de alguna decisión judicial. Por eso queremos tratar con ustedes a partir de hoy y veremos hasta dónde, cuántos programas tendremos que hacer con este tema. Y así es que con ustedes el licenciado Tellería. Muy buenas noches, Jesús. Buena, ¿Cómo Tellería. te sientes? Bien, gracias. Complacidos una vez más de estar aquí en este Palabra a Tiempo, compartiendo con toda nuestra audiencia y esperando que los temas que les llevamos sean siempre de edificación y que vengan a enriquecer el conocimiento y el quehacer de la gente. Sí, y sobre todo que este programa nace con una mística, con una orientación que es orientar, valga la redundancia, y educar al pueblo dominicano en diferentes temas. Posiblemente a veces nos mostramos un poco quizás monótonos, pero la verdad es que como somos nuevos, estamos aprendiendo junto con ustedes, pero esperamos que sea de beneficio para todos y todas estos temas que les tratamos. Siempre les recordamos que puede comunicarse con nosotros, por eso ponemos el número en pantalla para si alguien quiere llamarnos para tratar este tema u otro tema que ya hemos tratado en otro programa o algún otro tema de su interés. Puede llamarnos siempre a ese número que está en pantalla. Tellería, vamos entonces a introducir el tema. Así es, Jesús, como tú decías al principio de este segmento, el tema que vamos a tocar y que con mucha probabilidad nos lleve varios programas, pues es un tema que en todo sentido es amplio. La interacción entre la justicia y los medios de comunicación. Dos actividades de sumo dinamismo en las sociedades y más en sociedades como las nuestras, y que ciertamente de hace un tiempo para acá atribuible en gran medida al auge de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs. El tema de la justicia en el ámbito de la comunicación ha ganado un gran auge. Ha sido, se ha convertido el ámbito de la justicia en una fuente recurrente de información, de material para los medios, y en ese sentido nosotros queremos llevarle a ustedes un modesto conocimiento de algunos fundamentos y de algunos detalles que se dan en el ámbito de esta combinación de actividades. Como todos sabemos, Jesús, el fundamento de la comunicación en el ámbito de la justicia se da en virtud de un derecho. Es en virtud de un derecho que la comunicación tiene vigencia a través de los medios de comunicación, tiene vigencia en el ámbito de la justicia. Yo quiero hacer una pregunta ahí, Tellería. Yo siempre he escuchado que los juicios son orales, públicos y contradictorios. Así es. Pienso que con la comunicación, con los medios de comunicación, se hacen más públicos todavía. Sí, claro. Pero yo siempre he escuchado también
que a veces no cuando están en una etapa, no sé si de investigación o no pueden dar informaciones, sobre todo los fiscales, porque entonces dicen que se vulnera en ocasiones o podría lesionarse la investigación que ellos estén llevando. Sí, Claro. y dicen que también las pruebas pueden como ensuciarse, no sé, Claro. Pueden verse contaminadas. contaminadas. Y esa es la por palabra. ende descartadas y anuladas. Ujú. Sí, es un riesgo que se corre. Pero el principio... Sí, porque quizás yo me fui Sí, sí. a un tema, Claro, ¿no?, y es lógico. que a lo mejor nos tocará en el segundo o tercer programa Sí, que claro, hagamos. pero es lógica la inquietud, porque es donde más de manera vívida se ve esa relación entre la justicia y la comunicación. Entonces, el día de hoy vamos a dar más o menos como una introducción del Vamos a tema. dar una introducción, vamos a tratar sobre el fundamento Ujú. de la actividad de la comunicación en el ámbito de la justicia. Y esta está sustentada en el principio de publicidad. Ujú. Tú decías que habías escuchado siempre que los juicios eran públicos, orales y contradictorios. Y esos son tres principios, ciertamente, que regulan la actividad del juicio. Ahora bien, dentro de la justicia, la rama que concita mayor interés para los medios, y es porque es la rama del derecho donde yo lo digo y creo que no me equivoco, es donde el elemento humano de la actividad judicial se ve de manera más descarnada, puesto que el derecho penal es el derecho de las personas físicas de manera viva. Ujú. Es donde se ven los efectos del derecho de manera más clara. Sí, porque la parte, el civil, por ejemplo, como que no tiene tanta importancia, no sé, tanto interés a nivel público, a nivel de, Sí, claro. de que la gente del pueblo lo conozca. Así es, así es. Porque normalmente, tú me corriges si estoy equivocado, pero lo civil tiene que ver más con contratos entre personas. Sí, tiene una naturaleza compra-venta de bienes. muy privada. Sí, ciertamente claro. privado. Muy privado. También el laboral, derecho laboral es, Sí, claro. es un poco privado también, salvo que sea un asunto. Sí. Involucran por lo general intereses privados. Ujú. Y como te decía, lo personal, lo humano en el derecho penal está involucrado de una manera esencial. Entonces tenemos este principio de publicidad, que es al que tú hacías referencia, Ujú. con otros dos principios que regulan la actividad del juicio en el ámbito de lo penal. Y este principio se concibe como un mecanismo de control de la actividad judicial. Me decía una profesora en una ocasión, cuando se implementaba el Código Procesal Penal que tenemos en la actualidad en una actividad académica, y yo le decía, sí, siempre hemos oído que los juicios son públicos, pero la publicidad ahora como principio del proceso penal y del juicio, ¿qué es eso? Y me decía ella, mira, eso huele a pueblo. Eso huele a pueblo. Eso es el pueblo teniendo acceso a la actividad jurisdiccional, a la conducta del juzgador, a la conducta no solo del juzgador, sino de los actores. Es eso. Y los medios de comunicación en esta actividad son fundamentales. ¿Por qué? Pues como su nombre lo define, medio. De comunicación comunican, Claro. y le llevan la información al pueblo. Exactamente, son ese mecanismo
o son el medio propiamente dicho, O a somos, través porque del también cual- nosotros somos un medio de comunicación. Sí, claro, claro, así mismo, de llevar la información a las personas, al pueblo, como me decía ella. Eso huele a pueblo. Y en este sentido, esa relación que se da entre la justicia y la actividad judicial va a depender mucho en su sanidad, en lo correcto que sea, va a depender mucho de esos actores. Y principalmente de aquellos que ejercen la función de comunicar, Sí, de mira, crear opinión. ahí me principalmente. surge una pregunta. Me surge una pregunta y es, la pregunta es la siguiente, Tellería. Los medios de comunicación, su trabajo, su papel es comunicar información e informar a la ciudadanía. Sí, claro. Pero también se crea una fricción entre entre el aparato judicial y el comunicador. Porque Sí. hay cosas que a veces el que está ejerciendo su trabajo en la justicia, hay informaciones que todavía no la puede manejar al público. Sí, claro. Y hay cosas que el periodista hurga y busca. Sí, claro. Entonces, ¿hasta qué punto esa tensión que se da entre el medio de comunicación que quiere comunicar, que quiere servir la información, que quiere llevar las noticias, y la parte que de una manera u otra tiene que ser todavía reservada a ciertos niveles? Sí, mira, voy a tratar de responder tu pregunta tratando de tocar lo menos posible eventuales programas sobre el tema. Se ha llegado a entender que este principio que da vida a la actividad de la información en el ámbito de la justicia sirve como garantía del proceso y de que las normas que regulan el proceso se cumplan. Por otra parte, está el interés de los medios y de los que ejercen la actividad de la comunicación en obtener información sobre los procesos que son de interés, obtener el mayor número de información para realizar su labor, que es la de comunicar y, ¿por qué no?, de llevar primicia a través de su medio en particular. Esto podría resultar ciertamente y en algún momento en lesivo. Lejos de ser una garantía para el debido proceso, podría convertirse en lesivo para el proceso. Y es aquí donde tanto los actores como públicos como privados que intervienen en un proceso deben de ejercer el control y la discreción del mismo. Hace ya tiempo, meses o más, se suscitó una controversia en el país acerca de cómo lesionaba al debido proceso y a los derechos y garantías que adornan a las personas que están siendo objeto de un proceso, principalmente en la fase de investigación. El hecho de que su imagen, sus nombres sean dados a conocer. Esto es
algo peligroso. Por una parte, los investigadores, si se les filtra información, podrían poner en riesgo el proceso que ellos están construyendo. Podrían lesionar su propia investigación al darse a conocer informaciones que no deberían ser del dominio público, al menos en la fase inicial de un proceso. Por otra parte, está el interés de los medios, como decíamos, por propagar información, por dar a conocer información novedosa acerca del proceso. Y en ese sentido, la Fiscalía del Distrito Nacional, por ejemplo, tomó medidas para impedir que las imágenes de las personas sean publicadas, es decir, tratar de no exponer a los involucrados en un proceso ya sea de investigación o que ya se haya judicializado, a que su imagen sea propagada a través de los medios, procurando así salvaguardar el derecho a la imagen que tienen las personas. Este es un elemento que hay que considerar cuando hablamos de la relación entre el ámbito judicial y la comunicación aplicada a este ámbito de la justicia especialmente. Vamos a una pausa y en breves regresaremos con este Palabra a Tiempo. Por favor. En efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieres, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con tres cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Solo contigo yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilos de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Yo construyo paz cuando promuevo el perdón y la reconciliación. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz?
El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Estamos de vuelta con su programa Palabra a Tiempo, tratando el tema sobre la relación entre la justicia y los medios de comunicación. Decíamos, Jesús, que en esta relación entre la justicia y los medios de comunicación hay que considerar que a la hora de hablar de ello, se debe ponderar tanto la publicidad que permite la justicia y que está consagrada en la Constitución y en las leyes y en algunas leyes ordinarias, con el derecho a la información. Esos dos ámbitos, esos dos derechos deben de armonizarse. Se debe hacer un test de ponderación que logre tanto que se cumplan los propósitos de la publicidad judicial como del derecho a la información, es decir, de llevar información, de servir información y de la población a estar enterada. Mira, es importante aclarar ese término publicidad, sí, porque estoy casi seguro que lo primero que le llega a la mente a nosotros, los que no somos duchos en esa materia legal, como son ustedes los abogados, es cuando le hablan de publicidad, es publicidad en materia de promoción de un artículo o de un negocio, o sea, a un anuncio. Y quisiera que tú nos aclares qué significa ese término, publicidad. Como decíamos al principio, la publicidad de que se habla en justicia es hacer pública la información. No hacerla. Ok. No. Tenerla disponible. Sino de permitir el acceso al público, siempre que se pueda, en las condiciones que no afecte al proceso. Permitir el acceso a quien quiera enterarse. Ok, permitir el acceso, eso es la publicidad. O sea, esa es la publicidad, no es la publicidad mercadológica. Mercadológica, no. Esta es la publicidad judicial. Publicidad judicial, que es, entonces sería eso, permitir que todo el que quiera servirse de esa información pueda tener acceso a ella. Exactamente. Ahora bien, esto se hace con arreglo a algunas normas, y es ahí lo difícil de armonizar el derecho a la información, que de manera general es procurar la información, servir la información y tener acceso a la información. Eso pertenece más al ámbito de los medios de comunicación. Y al armonizar estos dos principios y estos dos derechos, hay que ser muy acucioso, muy fino, diría yo, puesto que uno no puede avasallar al otro, puesto que en el ámbito, por ejemplo, de la justicia, existen también otras garantías y derechos, inclusive de índole individual, las cuales yo considero que están por encima
de las generales, de las colectivas, y algunos doctrinarios del derecho y filósofos del derecho así lo han dicho, no pueden ser vulnerados. El derecho a la buena imagen, por encima del derecho a la información, ha de imponerse. Sí, porque la verdad es que con la divulgación de una información o de algo que uno asume, Claro. puede causar mucho daño Claro que sí. a la imagen de alguien o a su reputación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Claro. con Y eso. principalmente en el ámbito de lo penal, que es a los que nos estamos refiriendo, la justicia penal, es muy delicado. Ajá. Es muy delicado, puesto que podría, y ciertamente es lo que se ve, que una vez una información acerca de una persona y su imagen ha sido difundida, pues su imagen se ve afectada. No, que su reputación. Indudablemente. Mira, en una ocasión un sabio cogió muchas plumas de aves y mandó a un jovencito a que las regara, las soltara en diferentes calles del pueblo. Y después le dijo, ve ahora y recoge las plumas. Y viene el niño y le dice, el jovencito, pero no, que eso es imposible, ¿cómo voy a hacer? Ya se lo llevó el viento. Mijo, así mismo es cuando uno difama o dice una información inapropiada de alguien, entonces ya no hay forma de echar hacia atrás. Claro, claro que sí. Algo similar ocurre en estos casos, en los que personas que se ven involucradas o se ven envueltas en procesos de naturaleza penal, su imagen, sus nombres, sus generales, son dadas a conocer al público, y luego resulta que no, que solo estaba en una investigación, pero ya su imagen ha sido lesionada en algún grado. Y aún, en algún grado. Y aún después del proceso de juicio, lo declaran inocente. Sí, claro. Y aún lo declaren inocente, ya la reputación de esa persona Sí, queda claro. marcada. Esto se ve principalmente en sociedades como la nuestra, que son sociedades pequeñas, en las que casi todos nos conocemos, o nos vemos más hacia adelante. Hay que ser muy cuidadoso al armonizar estos dos derechos. Hay que someter el ejercicio de uno y de otro digamos, a protocolos un poco estrictos en pos de salvaguardar esos derechos individuales de las personas. Yo sé Y ahora, sí, termina la idea. yo sé que en muchas ocasiones el Ministerio Público ha hecho esfuerzos, nos consta que ha hecho esfuerzos por resguardar esto. Y también de parte de personas que se han visto involucradas en procesos y que, como tú dices, al final salen sin mayores complicaciones, tanto porque el Ministerio Público diga, no, solo estaba sometido a una investigación, queríamos investigar, investigamos y concluimos que no, que esta persona no tiene ninguna vinculación, o porque en la justicia se demuestre su inocencia o no se demuestre su culpabilidad. Quedan lesionadas las personas. Sí, Quedan y sobre lesionadas. todo con el uso de las redes sociales, que ahora también la comunicación en las redes sociales cuadruplica Sí, la claro. velocidad con que llegan las informaciones. Como nunca antes en este tiempo, la información se propaga, se expande, se difunde de una manera vertiginosa, rápida
y alarmante. Y de un alcance inimaginable. Global, no, es inimaginable, global, claro. Porque claro. hoy ocurre algo aquí, en este pedacito de tierra del mundo, y en cuestión de minutos se puede saber en el mundo entero. Así es, Jesús. Así es. Yo recuerdo la vez del famoso maremoto, que todavía las redes sociales, de eso hace como 10 años. No hará más. Más de 10 años. Las redes no estaban como están ahora. Claro. Hablamos del año 98, mediados del año 98. Y ese maremoto se supo en Estados Unidos, en muchísimos países, en cuestiones de minutos. Y las cosas no estaban como están ahora. O sea que, imagínate, gente, tú te recuerdas gente que salieron desnudos en pantaloncillos. Fue una locura. Y yo no me enteré, yo por la mañana fue que me di cuenta. Yo también. Y reconociendo esto, Jesús, entonces esto debe llamarnos a nosotros a la reflexión y tener aún más cautela. Más cuidado, sobre todo usted, amigo televidente, amiga televidente, en ser un ente de propagación de una información que usted no la ha confirmado, o que usted no sabe en qué proceso está. Claro. Entonces, muchas veces nosotros, yo decía en estos días en un programa, que hay que tener mucho cuidado con las informaciones que uno traspasa, porque pueden hacer mucho daño. Incluso ponía ejemplo de una información que me llegó por varias vías de una bebida gaseosa que dice tal fábrica que no tomen tal refresco porque alguien le echó una sustancia que hace daño. Señor, yo quiero preguntarte a ti como abogado, esa compañía de una manera u otra es afectada en sus intereses de venta. Claro que sí. Por una información que a lo mejor no es cierta. Así es. Y supongamos que esa compañía quiera ponerle una demanda a esos que propagan esa información, ¿se la puede poner? Sí, claro que sí. Ciertamente en nuestro país no existe para comunicar lo que se denomina la censura previa. Es decir, la ley no te impone a ti que tú no puedes comunicar algo. Ahora, si lo que tú comunicas es lesivo a una persona física o moral, tendrá consecuencias. O jurídica. Tendrá consecuencias. La corriente, y nosotros a través de la jurisprudencia hemos llegado a ello, es a despenalizar los delitos de información, por ejemplo, lo que se da en el ámbito de la información, una información que no se corresponde con la verdad y que ha lesionado a una persona, no se sancionan ya penalmente. Pero sí se mantiene la sanción civil, es decir, a lo que nosotros llamamos la indemnización, el daño, el perjuicio a reparar en términos pecuniarios. Sí. Pero imagínate, mucha gente que hacen pública algunas informaciones, no tienen ningún tipo de medio con los cuales esas empresas puedan recuperar lo que han perdido con la información que... Mira, esos cambios yo se los atribuyo a la preponderancia que tiene el pensamiento económico en este tiempo, en todos los ámbitos del quehacer del ser humano. Y la justicia no escapa a eso. El pensamiento de los economistas es el que está influyendo en todos los ámbitos de la vida, y en la justicia tiene su expresión en elementos como este. Además de que también puede considerarse el que esa prevención general que produce
el que exista una sanción, por ejemplo, privativa de libertad, la rigurosidad de una sanción como esta, puede actuar como una limitante, inclusive como una mordaza a la hora de comunicar, a la hora de servir información. Bueno, yo pienso que debería analizarse esa situación, porque así como tú dices, esa mordaza que pudiera ser un medio para evitar que informaciones incorrectas se sigan propagando de la forma que lo hacen y causando daño. Entonces, claro, yo pienso que sí, que debería condenarse penalmente a los que propagan informaciones que hacen daño sin confirmarlas. Claro. Entonces, yo pienso también que, por ejemplo, una empresa que pierde millones de pesos con una información que a alguien se le ocurrió enviarla y que ese alguien que la difundió no tiene el más mínimo soporte económico para recuperar esa pérdida, entonces de alguna manera hay que tratar de frenar ese problema. Sí, claro. Ahí se pondera una cosa u otra y cuál sería el daño menor. Y yo entiendo que sí, que el colocar sanciones como esta podría ser más perjudicial. Pero volviendo al ámbito de la justicia y la comunicación, y en el ámbito de lo penal, nosotros que hacemos vida en ese ámbito de la justicia, sí, nosotros tenemos que abocarnos a reflexionar cómo armonizar de manera saludable el ejercicio de una actividad y de otra. Es difícil, por no decir imposible, exigirle a la comunidad, a la sociedad, a las personas que no están organizadas en gremios, que no están organizadas en medios de comunicación, en órganos de justicia, que controlen eso, pero sí por medio de las formalidades que tienen los medios de comunicación como institución y la justicia como órgano y como poder del Estado, controlar la información, controlar lo que se sirve sin que se lesione en ninguna medida la publicidad judicial. No, tiene que ser público, tiene que haber un control de la actividad jurisdiccional, por ejemplo, un control social, pero que se protejan los derechos por medio de las garantías que tienen las personas. Esa es nuestra visión, es nuestra aspiración, y esperamos que en próximos programas podamos abundar y tratar de manera específica los daños que se producen, tanto uno como el otro. Sí, y para concluir ya, y que dejemos en el ambiente de ustedes para un próximo programa, es importante la comunicación, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación a veces condenan al inocente y absuelven al culpable. Pero eso lo veremos en el próximo programa, o en uno de los próximos, si Dios lo permite. Así es. Complacido de estar con ustedes.